Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting de la web Aportes de la Historia del Grupo Sociedad y Estado, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos que participa en el CEIS y en el INUS, Instituto de Doble Dependencia CONICET y nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Max Van Aguarduart y en la producción remota Francisco Colón y Juan Olivia Pipia, estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con nosotros Diana Duart, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aporte de la Historia. Yo, que como informa el Zócalo, trabajo donde el Zócalo dice. Te extrañamos, Diana. Bueno, primero, te queremos agradecer como productora que nos hayas comprado las sillas, porque casi en el último podcast no salimos. Bien. Así que en nombre de todos los integrantes de El Rincón de Atso, te agradecemos de todo corazón el enorme esfuerzo que he hecho por nosotros. Así que hoy estrenamos sillas. Sí. Bueno, ya que estamos en son de agradecimiento y de silla, yo te voy a pedir a cambio un favor. La bolsita de polietileno que cubre la raqueta. Esta es una raqueta. Vos tenés la tuya y yo tengo la mía. Que cubre el antipop. El antipop. Claro, antes de que nos introduzcamos, saca la bolsita así. Yo le digo la raquetita. La raquetita. Es el la raquetita. Bueno. Queremos agradecer a la firma Viditec siempre por el asesoramiento que nos dan en el uso de la cámara con la cual estamos trabajando, que es una Sony HXR MC88. Y también a la firma Audiotech, también por la sugerencia que nos dan y la ayuda para poder dominar al Zoom H6. Una cuestión quería comentarte, Diana. La gente nos escribe por qué no tratamos otras temáticas. El Grupo Sociedad y Estado trabaja sobre el periodo tardo-colonial. ¿Sí? Entonces, nuestro objeto de estudio y de abordaje es sobre este espacio histórico. Sin embargo, yo quería decir para la gente que nos esperen un poquito porque, digamos, muchas de las ideas que nosotros teníamos se fueron ralentizando por la situación que nosotros estamos viviendo, y ustedes imaginarán que no pueden aparecer acá colegas porque estaríamos rompiendo el aislamiento social. El aislamiento social. Pero sí, nosotros tenemos pensado hacer entrevista a muchísimos colegas, especialmente sobre los libros que van saliendo, que van produciendo estos colegas, y además sobre experiencias que hay en el término de tratamiento escolar. O sea que, tenemos que esperar que este momento pase para que el Rincón de Atso... Tenemos una larga lista de libros y de colegas sí. que ya hemos conversado telefónicamente, pero ya va a llegar el momento que no podamos... solamente textos universitarios ni entrevistas a colegas universitarios. No. Pero ya va a llegar. Bueno, dicho esto, les digo que hoy Diana nos va a hablar en esta 13ª comunicación, novena tuya, Diana, sobre la hacienda en el México colonial. Cuando en el IRIA tenía que referirme sobre este tema, hablábamos de unidades productivas, Diana, en los distintos espacios coloniales. En el Río de la Plata las denominábamos estancias que producían para el abasto interno para exportar. Tratábamos la tierra, la mano de obra, sus mercados, los productos eran temas para nosotros centrales. Cuando el tiempo me lo permitía, Diana, veíamos las unidades productivas en el Brasil colonial, las facendas azucareras o las plantaciones de tabaco en Virginia, que nos permitía comparar similitudes y diferencias. En www.aportedelahistoria.com.ar hay dos citas de autor. La primera, Tabaco y esclavos en Virginia, y la segunda, La cultura del tabaco y la mentalidad de los plantadores. Y agregaría Propietarios de la libertad, que trata sobre los primeros sistemas de trabajo en las plantaciones de Virginia. Que, como yo siempre digo, si no en su totalidad, sino en fragmentos, merecerían estar en el aula siempre.
En el Río de la Plata, antes del nacimiento del Grupo Sociedad y Estado, Carlos Mayo y Ángela Fernández concretaron lo que después fue la anatomía de la estancia bonaerense, en el cual, Diana, fuimos colaboradores. Un trabajo de 2 años repleto de muchísimas anécdotas, donde analizábamos más de 100 sucesiones y se ordenó en ítem lo que declaraban esos estancieros. Siguiendo ese modelo, el grupo produjo varios trabajos, como el de Nuestra Señora del Rosario de los Dominicos en Magdalena, en el cual vos participaste con Carlos, el de Ángela sobre la población esclava en la estancia jesuítica de Altagracia. En Aportes está publicada las instrucciones para el manejo de la estancia de Lules, un documento impresionante, Diana. En el Ilia lo trabajamos durante mucho tiempo, una fuente para comprender cómo se administraban estas unidades productivas. Entonces, hoy concluimos en parte los 3 grandes núcleos temáticos de la historia colonial del México. La minería, a través de David Braden, el comercio a partir del trabajo de Quixa, y hoy el clásico de los clásicos en su tratamiento de la hacienda. Así que yo te cedo la palabra y voy a escuchar atentamente lo que tenés para decirnos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y así como, exactamente como vos lo introducís, es un tema clásico y un autor clásico, ¿no? Y estamos hablando nada más ni nada menos que, vamos a ponerle el don, porque la gente que ya tiene una determinada edad y trayectoria, le tenemos que agregar el don, que es don Enrique Florescano. Mexicano él, para más dato, veracruceño, ¿no? Que tiene en este momento 83 gloriosos años, desde el año 37, y ahora vamos a contextualizarlo, pero para hacer algunas menciones. Por supuesto, su especialidad es la historia económica en México, que comienza desde el mundo colonial. Quien dice económica va acompañado del sesgo social. Sí. Se doctoró en historia por la Universidad de París y en 1967 esa tesis doctoral versó sobre precios del maíz y crisis agrícolas en México. Sí. 2 años más tarde de la defensa, esa tesis se va a convertir en un libro. Florescano tiene, bueno, como autor, o sea, él solo tiene editado arriba de 20 libros, sin contar las colecciones en las que intervino como director, como compilador, etcétera, etcétera. Artículos, todos los que quieras, en revistas internacionales. Y tal vez su último libro, en el año 2016, que se llama ¿Cómo se hace un Dios? ¿No? Nada más ni nada menos. Tiene reconocimientos internacionales de los que gusten, desde la Universidad de Cambridge, el reconocimiento como Caballero de Artes y de las Ciencias por el gobierno de Francia, recibió la beca Guggenheim, etcétera, etcétera. Fue director del no menos y grandioso Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Para los que estamos en el métier sabemos lo que eso significa. Y hasta el día de hoy se sigue desempeñando como miembro consejero editor de Fondo de Cultura Económica. O sea, es el punto cero de las lecturas a partir del cual observamos a las haciendas y en parte su sistema productivo y de abasto. Comunidad productiva. Que les comento, por supuesto, como decimos siempre acá, los clásicos que vamos viendo son clásicos. Sí. Por supuesto que como modelos han sido observados, en algunos casos hay aportes que los han convertido en visiones superadoras, pero no puede soslayarse su vida. Claro. ¿No? Es porque el punto cero, Diana. Mira, insistimos mucho sobre eso. Porque si no pasamos por esas cuestiones de que uno será porque es viejo, como decimos siempre, hay clásicos a los cuales las nuevas generaciones llegan por la repetición de un segundo de un tercer autor o por un pie de página un poco extenso. Entonces hablan de determinado autor, pero a partir de la lectura de un pie de página. ¿Sabes lo que me pasó la otra vez? Tenía un
un colega estudiante bastante rebelde que me decía, pero ¿esto es lo último? No, le digo yo, mira, lo último no es, pero es lo primero por donde tenés que empezar. Arrancás por acá y después seguí por la ruta. Y vos sabés que después me dijo, y la verdad, valió la pena. Bueno. Y claro, valió la pena. Carlos Mayo siempre tenía una frase cuando concluía sus teóricos y nos señalaba cuáles eran las lecturas orientativas. Sí. Nos miraba fijamente y nos decía, los clásicos hay que leerlos. Sí. Bueno, perdóname que te interrumpa. Vos sabés lo que te encontraron, ¿no? Esto es para el final. Bueno, no sé qué. Bueno. Perdón, esto quédense hasta el final, ¿eh? Va con sorpresa. Bueno. Una vez que presentamos el autor, quiero hacer una pequeña disquisición del porqué del interés sobre este tema y acerca de la historia económica en América Latina. Hay que tener en cuenta, vamos a remitirnos al siglo XX, sí, ¿no? Y hay una cuestión que no es menor. El interés por la historia de América Latina, en general, no solamente económica, social, política, a pesar de que comienza a partir del impacto que a nivel internacional tiene la Revolución Cubana, ¿no? A partir de ahí, tanto historiadores europeos como norteamericanos hacen un giro y empiezan a observar a América Latina y a su historia. Ahí vamos como en general. Sí. Al mismo tiempo, en 1960, la CEPAL elabora toda una teoría, ¿no?, acerca de las nociones de desarrollo y subdesarrollo, la cual dentro del subdesarrollo, quienes encastra, por supuesto, América Latina. Con eso se genera una teoría muy famosa que es la teoría de la dependencia. Sí. Por lo tanto, dentro de ese, vamos a decirle ahí como una especie de pelotón de historiadores, vamos a decirle historiadores, sociólogos, economistas, que se empiezan a interesar dentro de ese contexto. Y para citar algunos en ese pelotón, Alperín Dongui, Don Tulio, Osvaldo Zunkel, sociólogo chileno, Celso Furtado, economista del Brasil, el sociólogo Fernando Enrique Cardoso, también de Brasil, Enzo Faleto, historiador chileno, y el economista norteamericano Ander Gunder Frank. Si nosotros hacemos una secuencia y tratamos de ubicar un poco la historia en general, la década del 60 fue la década de las grandes interpretaciones holísticas, ¿no? La década del 70 y el 80 es donde arremete la historia social y económica, y finalmente en la década de los 80 y los 90 vamos a tener la nueva historia política y la historia cultural. ¿A qué viene todo esto? Para poder ubicar en dónde está la obra, el inicio de la obra de Furtado. A la teoría de la dependencia muchos historiadores la criticaron porque decían que tenía un carácter ensayístico. Sí. Es todo un tema, sabemos muy bien los que estamos en cuestión. Me acuerdo, perdóname que te interrumpa y si quieres tomar un poquito de té, cuando en el 85 Míguez dictó, bueno, la historia argentina, en ese momento era vos. Mamita, claro, madre mía. Teníamos que leer, veíamos todas las cuestiones sobre teoría de dependencia y después el artículo de Platt, que está en desarrollo económico, ¿no? Un clásico. Y obviamente teníamos que ponerlo sin discutir y teníamos que hacer un ensayo para eso. Para eso, nada más, nada menos. A fines de la década de los 60, esas explicaciones macro, holísticas, es como que comienzan a entrar en un declive. En 1969, Enrique Florescano hace toda una declaración y decía que la historia económica en América Latina era llevada adelante de una manera aislada, más por esfuerzo personal de quienes la querían practicar que por el apoyo institucional. O sea, eran islas de trabajo que iban tratando de generar un corpus de conocimiento, pero a partir del trabajo
de fuentes, o sea, un relevamiento, o sea, tener una base empírica y después, por supuesto, iba a venir el proceso de interpretación. Y esa generación de estos historiadores económicos que se quieren dedicar, van a incorporar metodologías extranjeras, o sea, salen del campo del ensayo y van a incorporar otro tipo de metodologías. ¿Qué metodologías? La de Annals, sí, obviamente. La New Economic History, sí, y la de la historiografía económica marxista a partir del grupo polaco dirigido por Witold Kula. ¿Mm? Vos sos un especialista en Witold Kula, ¿eh? Ustedes saben, nadie lo sabe, pero tenemos un eminente especialista en la producción. Sí, en serio, ¿eh? En serio. No lo estoy exagerando, pero ¿cómo la sorprendiste a Lulú Spinelli? Así dijo Lulú. Por esto estoy hablando 86, 87. La prehistoria, más o menos. Sí, más o menos. Lulú hizo... ¡Diana! Bueno, ¿quiénes están en esta vanguardia de la historia económica para América Latina? Moreno Fraginal, sí. Carlos Empata Sadurian, Ciro Flammarion Cardoso, Héctor Pérez Brignoli, Marcelo Carmagnani, Enrique Tandenter, Enrique Florescano y Joao Luis Fragoso. O sea, vemos a de qué nos estamos refiriendo. Y volvemos a Enrique Florescano. Entonces, en 1969 se publica Precios del maíz y crisis agrícola entre 1708 y 1810 para México. ¿Qué es lo que busca en realidad? Es un precursor en introducir innovaciones metodológicas en el campo de la historia económica y de la historia social. Es lógico que está Annals, porque estamos hablando de serie de precios. Y de alguna manera, este trabajo de Florescano fue una locomotora de arrastre para una serie infinita de trabajos de historia económica que se circunscribieron dentro del Instituto de Investigaciones de Antropología y de Historia para México. O sea, quería ser, perdone por ahí, no sé si se hizo extenso, pero vamos a circunscribir ahí el trabajo de Enrique Florescano. Yo quiero pedir perdón porque la otra vez Diana había hecho el mismo trabajo para Kixa y yo hice una pregunta de curioso y lamentablemente la saqué de foco a Diana, así que le pido mil disculpas, pero había hecho el mismo trabajo para Kixa. Bueno, vayamos entonces a la hacienda. El trabajo nodal y la interpretación. O sea, hay trabajos infinitos, pero Enrique Florescano hizo un balance y una síntesis acerca de toda su expertise en un capítulo que está en la colección de Leslie Bethel, en la compilación de Leslie Bethel, sobre la hacienda en Nueva España. Y es un balance perfecto porque acumula toda su experiencia en investigación. No es la obra que tuvimos que leer nosotros. No, solo en el 85. La formación de los latifundios. Sí. Bueno, comenzando, o sea, vamos a decir, antes de la hacienda, ¿qué? ¿No? Sí. Vamos a hacer una pintura. Primero, hay que señalar que sobre el medio, sobre el sistema ecológico, hay un impacto muy, muy fuerte sobre el paisaje natural. ¿Por qué? Porque ingresan, por ejemplo, ganado. Ya sabemos, vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos, mulas, burros, introducidos, por supuesto, por los conquistadores. En las zonas de tierras calientes, como en los otros ecosistemas, también va a aparecer una serie de cultivos que son ajenos a los americanos y que van a convivir y a complementarse con los americanos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Veracruz, ¿no? Que es un área de tierras calientes. Sí, y ahí pensemos nosotros, y como después, si nos corremos en el área del Bajío, van a convivir la caña de azúcar, el trigo, el maíz, o sea, 3
cultivos, 3 continentes, porque el azúcar la caña de azúcar tiene su origen en el sudeste asiático, el trigo proviene, vamos a decirle, en general vamos a decir de Europa, sabemos que también en Cercano Oriente, y el maíz de América. O sea que vayamos pensando nosotros desde la perspectiva de los nichos ecológicos lo que esto va a ir representando. Por supuesto que de acuerdo, México tiene una riqueza geográfica muy importante porque tenemos tierras bajas calientes, tenemos valles intermedios y tenemos áreas de meseta más fría. Y después tenemos que hacer un recorrido, porque no es lo mismo el México del sur, el México central y el México del norte. O sea que se nos va haciendo una cuadrícula muy interesante. Esto es importante retenerlo porque en función de eso es la característica de establecimientos que vamos a tener. Con la aparición del ganado va a haber una técnica, que es la que se conoce como la técnica del rodeo, que significa que el ganado se debe acorralar, se debe encerrar, contar anualmente. ¿Para qué? Para marcarlo y seleccionar aquel que era vendido en función de un comercio exterior y en función de un mercado interno. Perdóname que te interrumpa acá. Entonces acá no tenemos nosotros ganado cimarrón como en el Río de la Plata, sino que tenemos una producción. Tenemos una producción sistematizada, lo que no implica decir que en determinadas áreas más alejadas hay una aparición. Ni tampoco transhumancia como hablaba don Armando de Ramón en Chile, sino que está en rodeo. Está en rodeo, pero esto daría para otra cuestión, que tiene que ver en algún punto la cuestión de transhumancia, los derechos de mesta, porque la aparición de la ganadería implica un conflicto con aquellos que no son ganaderos, pero también con las comunidades indígenas. Sí, las aldeas. Los rodeos avanzan y destruyen los plantíos. Entonces y esto es producto de muchas de las rebeliones que van a suceder entre 1770 y 1790 en México, también, que analiza Bañón. Sí, perdóname, no interrumpa más. Esta técnica del rodeo hace que surja un actor social, que es el hombre a caballo, que le vamos a poner como genérico el vaquero, pero sabemos que para América Latina recibe distintos nombres: llanero, gaucho, gaullo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este ganado va a tener un objetivo, porque bueyes, caballos, mulas van a ser para transporte y trabajo. Las pieles de cabras y ovejas van a ser para exportación y la lana de las ovejas va a tener como destino los obrajes textiles. Y acá los frailes evangelizadores tienen un doble rol, tienen varios roles, no solamente son evangelizadores, son agentes de transformación ecológica, porque los que introducen las técnicas para cría y para cultivo, cómo deben manejarse esos cultivos, cómo cuidar la tierra, son precisamente los sacerdotes. Sí. O sea que podemos asignarles, y esto nunca hay que hacerlo, lo vamos a entrecomillar, una especie de técnicos agrícolas para el mundo colonial. Si me permitís, yo en la introducción, cuando hablamos de la explotación de la estancia de Lules, en ese manual de instrucciones que le dan a los capataces, tiene una relación muy directa a esto que vos estás diciendo. Nada más estamos hablando de Tucumán y vos estás hablando de México. O sea, parece que han repetido esta misma experiencia en todos los lugares que les ha tocado actuar. Discúlpame, Diana. No. Bueno, entonces, para analizar la hacienda, nosotros tenemos que tener una secuencia que es la tierra, la mano de obra, cómo se inserta la hacienda dentro del mercado y el crédito. Y sobre esas patas vamos a hacer esta descripción. Cuando comienza la conquista, en el tema tierra, lo que se hacía era un reparto. Estos repartos se hacían en unidades, que podían ser peonías y caballerías. ¿Qué significaba? Que el conquistador, que el adelantado, que tenía una hueste, de acuerdo a la participación que tenían los miembros de las huestes, se le asignaba una unidad o la otra. Correcto. O sea, peonía, enseguida podemos compararlo con otras épocas históricas. Sí. La peonía era el miembro de la hueste a pie, que aproximadamente una peonía equivalía a unas más o menos 5 hectáreas.
y las caballerías era 5 veces más, o sea, aproximadamente unas 40 hectáreas. Este era el primer acceso, ¿por qué? Porque en el pliego del conquistador, tanto el conquistador o el cabildo eran las dos únicas instituciones que podían entregar mercedes de tierra, sí. Esas tierras que se entregaban no se podían vender hasta que no transcurrieran 10 años. Y debía residirse en esas tierras, porque era una de las condiciones para finalmente entregar el título. Sí. Acá entraríamos, podríamos ir por otra cuestión, porque esos 10 después se transformaron en 6 años, y siempre el sistema jurídico administrativo español siempre encontraba un huequito como para apurar los tiempos. Y eso se está viendo también en el Alto Perú, ¿eh? En la segunda mitad del siglo XVI se va a desarrollar un nuevo interés por la tierra. ¿Por qué decimos un nuevo interés? Porque en un principio, y con el descubrimiento de las minas, todo el entusiasmo y la energía estuvo puesta en la explotación minera. O sea, como que la tierra estaba en un costado, pero es obvio que el desarrollo de esa actividad tan interesante como la minería, interesante por los beneficios que dejaba, había individuos que necesitaban comer, vestirse, entonces alguien tenía que aprovisionar. Genera un mercado de abasto, como contaste vos. Exactamente, un mercado de abasto. Entonces van a comenzar los repartos de tierras a colonos, a quienes estaban interesados, que se van a terminar convirtiendo en un grupo antagónico respecto de los encomenderos. Porque el encomendero es otra figura, que es aquel que usufructuaba la fuerza de trabajo de los sectores indígenas. Nosotros sabemos muy bien el peso que tienen las encomiendas en las áreas centrales como México y el mundo andino. Entonces nosotros tenemos la merced y la encomienda. Y la encomienda, que entra, o sea, una va acompañada por momentos de la otra. Pero ¿qué va a suceder? Los colonos, como los encomenderos, van a empezar a competir por la mano de obra disponible. Y con el tiempo también con la tierra. ¿Qué sucedió? Que la minería absorbió a todos los hombres posibles, ¿no? Nosotros sabemos cuál fue el efecto. Y ahí lo que sucede es que los indígenas de alguna manera abandonan su tradición agrícola para emplearse en la minería, que en Nueva España tiene una característica especial. Ya nos contaste ya hablamos cuando vimos el trabajo de Breidin. De Breidin, exacto. Pero ¿qué sucede? A partir de 1560 comienza a haber un incremento en la demanda de alimentos. Y ahí hay todo un sector en la zona del Bajío y un poquito más al norte que se comienzan a interesar en abastecer los centros mineros. Entonces ahí vamos a tener una formación de haciendas que son un poco más extensas, que van a abastecer a los centros mineros, y un sector de ranchos mixtos que se van a dedicar a abastecer a las grandes ciudades, a los centros administrativos y por supuesto a las capitales provinciales y por supuesto a la Ciudad de México, ¿no? Mixto nos referimos porque apuntan, o sea, explotan tanto ganadería como agricultura. Ahora, discúlpame, si uno lo piensa, qué enorme mercado de abasto que se concreta, además por la cantidad de población que hay que abastecer. No es. O sea, porque uno lo piensa en relación a Potosí, cuya concentración está en un lugar determinado, y todas confluyen ahí, pero acá pareciera ser que ese mercado de abasto está ocupando todo el espacio. Aparte por el impacto y la impronta demográfica que tiene. ¿No? Ahora bien, el acceso a la tierra siempre fue, vamos a decirle, legal, institucional. No, en realidad muchas de las propiedades, de ranchos, de haciendas, su ocupación en principio fue de una manera ilegal, no fue legal. Y estas tierras que eran ocupadas o
compradas ilegalmente a los indígenas. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces, y eso estaba prohibido, si bien la comunidad indígena tenía reconocido la propiedad y su usufructo, pero siempre aparecía alguien que quería sacar ventaja y decía, no, pero yo se lo compré. No, esa compra no era válida. No. Ahora, ¿qué sucedía? Existía un recurso que era la composición de tierras. ¿Qué significaba? Que aquel que ocupaba la tierra o que se la compraba a una comunidad indígena se presentaba ante la justicia, declaraba su ilegalidad, ¿no? Su yerro, y mediante el pago de un tributo, de una multa, legalizaba su situación. ¿Y qué conflicto generó eso en México y en el Alto Perú, Diana? Con lo cual la composición transformaba una situación de hecho en una situación de derecho. Y como dice Florescano, grandes haciendas agrícolas, grandes estancias ganaderas y propiedades eclesiásticas, explotaciones laicas y religiosas, fueron oficializadas o legalizadas a través de la composición. Punto 1. O sea, ya tenemos un panorama acerca jurídico de la tierra. del acceso a la tierra, que no es un tema menor, porque después vamos a ver cómo muchas, a partir de esa situación, después se iban incorporando por compras legales y van ampliando su tamaño. Mano de obra. Sí, Diana. Punto fundamental, porque acá, como siempre les suelo decir a los chicos, tenemos dos variables que respecto de Europa son inversas en su relación. Nosotros en Europa teníamos abundancia de mano de obra y escasez de tierra. O sea, el recurso escaso es la tierra. En América se invierte esa relación. La tierra es el recurso abundante y la mano de obra es el recurso escaso. Sí. Que, aclarando, distinta es la discusión de cómo se concentró la tierra, porque a veces se lo quiere, vamos a decir, trasvasar y decir como que la tierra es un recurso escaso. No, no, en América Latina es un recurso abundante. Otra cuestión es cómo se concentra. Sí. En los lugares de acceso, siempre decía. Exactamente, ¿no? Como dijo en una oportunidad, en una intervención, en unas jornadas, el doctor Eduardo Míguez, sí. Dijo, menos mal que en la historiografía argentina a nadie se le ocurrió la peregrina idea de plantear que la tierra era un recurso escaso. Hay. ¿No? Los hay. Los hay. Bueno, entonces, volviendo a mano de obra. La hacienda, como unidad económica, ¿no? Logra estabilizarse cuando logra crear su propio sistema de atracción, mantenimiento y reposición de trabajadores, dice don Enrique Florescano. Claro. Entre 1521 a 1542, acordémonos, 1542, leyes nuevas. Sí. Los encomenderos, durante ese periodo, los encomenderos dispusieron libremente de la mano de obra indígena. Los indios que trabajaban para el encomendero continuaban siendo productores, porque una parte trabajaban para el encomendero y otra parte trabajaban para su comunidad de origen, radicados en su aldea y seguían realizando tareas para el encomendero. Sí, te escucho. El tributo era abonado en moneda, y ahora vamos a explicar por qué, y se prohibió la esclavitud de indios y el servicio personal. Y esto tiene que ver con una diferenciación que podemos hacer entre las áreas centrales y las periféricas. Sí. ¿Por qué? Porque el tributo monetario, más allá de la arbitrariedad que podría implicar y el esfuerzo que podía significar para el núcleo familiar indígena, tenía un límite. Un peso era un peso. Una vez que se abonaba ese peso, el núcleo quedaba liberado para seguir con su vida. Ahora, el servicio personal no tiene límite. No.
Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tributo monetario. Porque si no, el servicio personal terminaba llevando a una situación de incondicionalidad de servicio que nunca tenía un fin. Que se plantea en el Alto Perú, Diana. ¿Sabés de qué me estaba acordando? De ese seminario que cursamos con Jorge Gelman, yo creo que fue 93, cuando él trataba de explicar esta idea de indio a campesino. Sí. Porque ahí empezaba él con Garabaglia sobre el tratamiento del campesino, y vos te acordás cuando habló de Kriepte. Sí. Nosotros lo habíamos leído con Jorge Stigman en un libro bárbaro que se llama Industrialización antes de la industrialización, que digamos, es un libro que hoy se podría pensar deshilachado, pero al menos me acuerdo que dijo, tiene esta idea central, ¿no? Que son estas unidades familiares, son productoras, son consumidoras y se reproducen. Sí, discúlpame. Luego, en este escenario, va a aparecer la incorporación de esclavos africanos. ¿Sí? Para la ganadería, la agricultura y la minería, pero por sobre todo la minería. Nosotros sabemos que el esclavo como insumo es un insumo caro, entonces tenía que haber detrás una actividad que justificara su incorporación. El salario que se le pagaba a aquel indio que podía ubicarse como trabajador dentro de un rancho, de una hacienda, era aproximadamente entre medio a $1 diario, que podía ser pago en dinero o en especie. Sí. Y al introducir la palabra especie, ahí ya nos metemos en otra cuestión, porque aparece la noción de la deuda, ¿no? Sí. En el sentido de que... Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Lo bajo del salario. Bueno, ahí está bien, con respecto al Río de la Plata ya sabemos por qué es alto, pero también estaba revisando la otra vez una serie de Ruggiero Romano, mirando que estaba, y de Janú, que eran un poco más altos. Pero bueno, ¿qué tema es el del salario? Del salario. Tema? A fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, los hacendados se van a quejar por el repartimiento forzoso de indígenas por parte de los corregidores. El corregidor es la autoridad política, o sea, el corregidor, no falto de mucha arbitrariedad, manejaba esa disposición. Y los hacendados, ¿qué es lo que plantean? Piden una libre contratación en un mercado de trabajo. No, mira vos. O sea, de la convivencia entre algunos hacendados con ciertos corregidores se podían ver beneficiados de poder atraer o tener a disposición mayor cantidad de mano de obra. Bueno, esto planteó toda una problemática entre aquellos que se encontraban alejados de esos vínculos de poder. Otra vez las rebeliones que yo te cito y que estudia Bañón, es contra los corregidores. Entonces vamos a tener lo que se llama a partir de acá un peonaje encasillado, que era el que tenía la libertad de elegir y de ubicarse, y esto que señalé anteriormente, el peonaje por deuda, tema muy discutido, y quien más lo ha desarrollado ha sido Marcelo Carmeniani, que tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, el pago monetario o en especie. Especie que significaba que el trabajador compraba dentro de la tienda a raya para Nueva España, la pulpería para nosotros, y por supuesto los precios eran mucho más altos que el precio normal, con lo cual, como no alcanzaba el salario, terminaba endeudado y por lo tanto no se podía movilizar. Tema muy discutido también, dejémoslo ahí. No, está bien. Pero ¿sabes qué es buena esa discusión? Porque acá se les escapaban, se hacían cobrar el salario y después se escapaban y después volvían como si nada. ¿Viste? Las risotadas de Mayo de Carlos y Juan Carlos Garabaglia, que decían, los vemos volver a los 2 años muy sueltos de cuerpo, con una deuda tremenda, pero como no había mano de obra le perdonaban y decía, bueno, volvé, trabaja y seguí. Bien, y acá entonces volvemos a esto que dijimos. La mano de obra es un bien escaso, la tierra es el bien abundante. Y acá surge el acuerdo. ¿Qué acuerdo? El hacendado
arrendaba alguna parte, algún sector de su hacienda a este grupo familiar trabajador. Esta unidad familiar. A esta unidad familiar. Pero discúlpeme que interrumpo con este tema porque, y también, viste, también un poco agradecerle a Jorge Stigman, que nos dio, en ese momento cursamos Moderna. Esta es la biblioteca, ustedes no lo ven, pero esta es la biblioteca de Moderna que tenemos. Y es una biblioteca que, si uno lo piensa, es impecable, Diana. En su momento, bibliotecón. Entonces, ¿qué es lo que qué lograba el hacendado con esta situación? Sí. Que trabajaran sus tierras, o sea, que ingresara metálico o una parte de la cosecha por el arriendo de esa tierra, de esa parcela. Sí. Y hay veces no era tanto lo que exigía por el pago en metálico, como sí exigía que trabajaran en determinados periodos dentro de la hacienda. Entonces, ¿qué se garantizaba el hacendado? Un pequeño ingreso que podía ser o en una parte de la cosecha o en metálico, pero garantizarse fuerza de trabajo en los periodos estacionales que se volvía crítica la explotación de la hacienda, ¿no? O sea, la siembra, la cosecha, la época de rodeo, de marcar, bueno, en esos momentos que necesitaban más mano de obra, ahí incursionaba esta unidad familiar de trabajadores que trabajaban en los bordes de la hacienda. La fuerza laboral permanente de la hacienda, dice Florescano, no provenía tanto del sector indígena, que sí lo había, sino de aquellos grupos racialmente mezclados que por su origen no tenían derecho a la tierra. O sea, acá volviendo a aquella vieja división de la República de los Españoles y la República de los Indios, que esos dos sí tenían derecho, el resto de esas castas intermedias no lo tenían. Entonces ahí hay todo vamos a decirlo, un ejército, una columna de recursos acá aparecen los mestizos. Exacto. ¿Y cómo aparecen? Bueno. Gran parte del éxito económico de la hacienda fue consecuencia del valor excedentario extraído de la larga jornada de los peones, de la explotación del trabajo de esa unidad familiar y de la comunidad campesina. El resto del éxito vino dado por la capacidad de adaptación que la hacienda tuvo con lo que llamamos mercado o la inserción en el mercado. Y acá viene la otra cuestión, el mercado y cómo funcionaba la hacienda. La hacienda vino a satisfacer la demanda interna tanto de mercados urbanos como de mercados mineros, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México, la capital virreinal, se establecieron un cordón, primero de ranchos y de haciendas mixtas que explotaban ganadería y agricultura, porque la capital virreinal era descomunal en su tamaño. Y más lejos, o sea, por una cuestión de ecosistema, radialmente vamos a tener establecimientos que aprovisionaban frutos tropicales, algodón, azúcar, que eso está ya más en la zona de tierras calientes. En el caso de los centros mineros se repite la ecuación, el caso de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, y durante el siglo XVII y el XVIII se van a desarrollar haciendas agrícolas y ganaderas para abastecer a estos sectores. Hay una cuestión también que va a estar relacionada con las ciudades capitales administrativas. También caen en el mismo, en el mismo fenómeno, como son Puebla, Guadalajara, Valladolid, que es lo que conocemos como Morelia, ¿no? Morelia. En realidad, se dice, Florescano señala que la hacienda, ¿no?, se va a sentar, va a tener su corpus un poco
como unidad productiva, va a tener que encontrar su lógica interna a partir de la crisis que va a tener la minería en el 17. Porque hasta acá era como complementaria, pero cuando le faltó ese complemento que le hace de atracción, tuvo que encontrar su propia lógica. Sí. Por supuesto que las haciendas como atractivo económico les costó mucho, no podían competir con la minería, con los centros mineros. Entonces, como no podían competir, se complementaron, se aliaron, ¿no? En el resto del virreinato, ¿no? O sea, ni capitales, ni ciudades capitales de provincia, ni centros mineros, ni la Ciudad de México, lo que hubo todo un sector de pequeños y medianos agricultores encabezados por indígenas, que van a colocar su producción de una manera indirecta de las aldeas en estos Disculpen que insista con las aldeas. ¿Qué es lo que se va a producir principalmente, ¿no? En torno a estos lugares? Maíz, trigo, carne. ¿Por qué? Porque las mejores tierras con buenos regímenes de lluvia dan por resultado muy buenas cosechas. No solamente dan muy buenas cosechas, sino que dan muy buenas pasturas, con lo cual nos permiten tener rodeos abundantes. O sea, una cuestión fundamental. Ahora, en esta lógica de tener muy buenas cosechas, acá entra una cuestión importante. Los grandes hacendados, ¿cuál era su gran capacidad? Era que dentro de sus haciendas podían tener silos, atahonas, para acopiar esa cosecha. Vamos a decirle en términos actuales, podían tener espalda financiera para retener y colocar esa producción en el mercado cuando comenzaba la escasez de ese producto, cuando había carestía de ese producto o cuando podía sobrevenir un año malo por sequía. ¿Qué significa? Algo muy sencillo. Quien produce para la subsistencia, ni bien cosecha, vende en el mercado, cuando los precios son más bajos. Los grandes hacendados retenían, no solamente retenían su cosecha, sino que tenían la capacidad de comprarle al pequeño productor, al mediano productor. Aguantaba esa reserva y la colocaba en el mercado cuando, por ejemplo, si nosotros sabemos que un ciclo anual, hasta que volvemos a tener una cosecha, el último tiempo hasta llegar vamos a decirle, el último cuatrimestre, hasta llegar a la próxima cosecha, el precio del grano ahí sube, porque empieza a escasear. Entonces ahí venden. Ese es el éxito o la lógica con la cual la hacienda compulsa contra los precios en el mercado. Que va a ser también un poco el trabajo de Hellman y de Garavaglia sobre el abasto de la ciudad de Buenos Aires y toda la legislación que empezaban a implementar, porque obviamente no era tan fácil hacerlos abastecer de trigo a la ciudad de Buenos Aires como de carne. Claro, lo que pasa es que la ventaja del cereal, el cereal puede guardarse. En el caso del ganado, nosotros sabemos más o menos cómo funcionaba la cuestión de la ganadería. Pero en este tema, la capacidad de acopio y de poder guardar, hoy en día no deja de ser tan distinto. ¿Y cómo Carlos en las sucesiones buscaba la ataona? Las ataonas, porque era índice. O sea, ¿tiene ataona? Decía. Claro, porque era una instalación que representaba, y en las haciendas también representaba una parte del capital, de la inversión. ¿Vos te acordás, Hellman, cuando hizo el comentario de la anatomía bonaerense, de la estancia de la anatomía bonaerense, cómo preguntaba sobre las ataonas? Sí. ¿En qué lugares estaban ubicados? Porque se habían dividido en tres partes geográficas, Carlos. El norte, el oeste y el sur. Y yo decía, pero ¿por qué están tan interesados en la ataona? Y le decía, Carlos, pero ¿te fijaste? ¿Tiene ataona? ¿Tienen ataona? Eso significaba que no tiene tierra, pero tiene ataona. Entonces, la estrategia de la hacienda
consistió en sacar el máximo beneficio, ¿no?, a la tenencia estacional de la oferta y la demanda y aprovechar el mejor momento de esos precios agrícolas. Ahí estaba la clave. Por supuesto que no siempre todo fue éxito porque precisamente Florescano lo que analiza son los años de crisis por sequías bastante intensas y las que estuvieron relacionadas con el caso de enfermedades y epidemias que recrudeció sobre el recurso de mano de obra. Entonces una cosa era como que ataba a la otra. Las haciendas necesitaban aumentar los beneficios. Entonces, ¿cuál era su lógica? Reducir al mínimo posible lo que tenían que comprar en el mercado, tratar de autoabastecerse de casi todo, y aquello que tenían que comprar en el mercado en realidad eran aquellos insumos importados. Muchas veces algunas cuestiones mínimamente suntuarias que tenían que ver con la condición social del hacendado, o sea, manufacturas europeas, tela, muebles, herramientas de hierro, que eso sí, venía de España. Pero el éxito de la hacienda era en realidad ser autosuficiente puertas adentro. O sea, evitar la fuga de metálico a toda costa. O sea que son una especie de autarquía hacia adentro, pero hacia afuera operan para el mercado. Exacto. O sea, no, sí, y en realidad su relación con el mercado es estacional en el sentido de aprovechar los mejores precios. Pero durante su vida, su cotidiano, había que tratar de no salir, diríamos, salir a comprar nada por fuera de la hacienda. Entonces, en la hacienda, ¿qué vamos a encontrar? Le damos un pequeñito descanso a Diana. ¿Qué vamos a encontrar? Estrategia de inserción va a tener lo que son los cultivos comerciales. A entender, depende de dónde estuviera ubicada la hacienda, se van a dar cuenta por el tipo de cultivo. Maguey, caña de azúcar, maíz, trigo y ganadería en distintos rubros, o sea, vacuna, caballar. Cultivo, después tenemos el otro sector, o sea, hay una parte de la hacienda que estaba orientada al cultivo para el autoconsumo, para la vida interna de la hacienda. Maíz, frijoles y chile. Tenían bosques. ¿Por qué bosques? Porque se necesitaba leña. Aparte necesitaba madera para las instalaciones de la propia hacienda. Hornos de cal, por ejemplo. Entonces, y a esto le vamos a sumar una característica no menor en las que eran haciendas religiosas. Perdón. Lo editamos. Ah, bueno. Los hacendados compraban tierras aledañas para diversificar y mejorar la competencia. Le arrendaban las tierras a trabajadores agricultores, recibían ingresos y tenían trabajadores no remunerados. Esto es importante, ¿por qué? Porque en las buenas épocas, cuando ellos podían ubicar en carestía esos granos que habían almacenado, eso les daba ese plus de metálico que les permitía hacer esa incorporación. Ok. Le vamos a dar un minutito a Diana para que tome un poco de té. Vamos a cortar nosotros. Pero bueno. Entonces, las mejores tierras que tenía la hacienda se dedicaban para los cultivos comerciales. Dale. Y las de menor categoría quedaban para los cultivos de autoconsumo. Porque en la extensión que tenía la propia hacienda, más las tierras aledañas, no todas eran siempre de la misma calidad. Entonces ahí estaba esa segmentación. Ahí estaba, vamos a decirle, la lógica estratégica que el hacendado le imprimía. En épocas de crisis, porque la hacienda de hecho las tenía, se reducía
aún más, al máximo, las erogaciones monetarias, tanto para la compra de insumos, ¿no?, como se trataba de buscar optimizar la venta de los pocos productos que podían introducir en el mercado. La hacienda colonial era autosuficiente en los productos de consumo interno y también en muchos, no solamente de consumo en lo que hace a lo alimenticio, sino también en lo que hace en aquellas cuestiones como tenían que ver con la producción de herramientas, de instalaciones. Y acá es donde tenemos una gran diferenciación con la hacienda colonial religiosa. ¿Por qué? ¿Qué se observa? Que las haciendas religiosas tenían talleres de herrería y de carpintería, fabricación de instrumentos agrícolas, fabricación de carretas, fábrica de jabón, curtidurías y obrajes. El management era completo. Nosotros diríamos tenían un complejo, con una unidad económica horizontalmente organizada, sí, ¿no? Ahora bien, nosotros mencionamos que en épocas de crisis tienen que optimizar los egresos monetarios, tratar de gastar la menor cantidad de dinero. Y acá aparece una cuestión fundamental, el crédito. Y acá se va a enlazar con cuestiones que vimos en los temas tanto de minería como de comercio. Sí. El problema de la hacienda era disponer de efectivo, para crearla, para desarrollarla, para agrandarla, para mantenerla. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, precisamente porque la hacienda tenía necesidad de acceder al recurso más escaso y el más apreciado por todos: capital y crédito. Algunos sí tuvieron capital para su instalación, pero les comenzó a faltar crédito para su consolidación y ampliación. Ahí empezamos a entrar por un camino bastante sinuoso. La base de la creación de las haciendas, dice Flores Cano, fue una simbiosis que se generó entre funcionarios, mineros, comerciantes y miembros de la iglesia. En esa especie de cuadrado en donde en cada uno de los vértices tenemos a estos miembros, está de alguna manera la consolidación y el crecimiento de la hacienda. ¿Quién daba crédito? Dos personajes o dos instituciones: los comerciantes por un lado o la iglesia por el otro, o ambos al mismo tiempo. Uno diría, pero ¿cómo? Nueva España, una de las cabeceras por excelencia de la minería. Sí, pero acá hay una cuestión. La corona absorbió casi todo el metálico posible, porque lo necesitaba en la metrópoli, y de alguna manera lo que impidió fue el desarrollo mercantil de la hacienda. No estamos hablando del sector comercial, el desarrollo mercantil de la hacienda. En realidad, volvemos a reiterar, la hacienda fue una unidad económica que comienza siendo subsidiaria de la minería, o sea, el abasto. Pero después va a tener su propia lógica independientemente de la minería. La iglesia prestaba lo que se dice préstamos a censo. Para que nosotros lo interpretemos en términos actuales, era préstamo con hipoteca. Eso era el préstamo a censo, que podían ser de dos tipos: redimibles o perpetuos. El redimible, ¿qué significa? Que era cancelable. El perpetuo era por el cual prácticamente la iglesia pasaba a ser un socio tuyo cuando no podías levantar el censo. De hecho,
existieron haciendas que llegaron a registrar hasta 3 censos. Claro. Uno redimible o 2 redimibles y uno perpetuo. Es una combinación más que interesante. Para lo que les interese este tema, bueno, estamos al día con Vicentín, así que todo el pasado se puede conectar con el presente en cómo va evolucionando la situación de crédito de la colonia hasta nuestros días, diría. La iglesia prestaba más barato, entre comillas, al 5 anual, mientras que un comerciante te prestaba al 6,25 anual. Ahora, la iglesia te pedía 4 fiadores, en tanto los comerciantes te pedían 2 fiadores. Un fiador es la garantía. Sí. Con lo cual, cuando uno compara el índice de morosidad o de incobrabilidad, Sí. lo que se demuestra es que la iglesia tenía un 2% de incobrabilidad y los comerciantes tenían un 6% de incobrabilidad. Evidentemente, la iglesia se agenciaba, claro, ¿no? Si no era el garante, se quedaba como socio parte de la hacienda. ¿Qué tema el del crédito, Diana? Flores Cano, bueno, eso ¿Qué tema otro el del tema. Crédito, Diana? Flores Cano dice que no hubo en Nueva España hacienda ni rancho que no haya tenido en su momento un censo eclesiástico, lo cual nos da una idea de la dimensión. De hecho, la iglesia no solamente está dando crédito, sino que es un jugador muy importante en lo que son las propiedades rurales y las propiedades urbanas. Claro. Yo no quiero desviarme, pero Nueva España tiene un peso muy significativo. La tierra, a ver, es un tema fundamental en América Latina, por la forma en que se concentró, y es, vamos a decirle, un tema vertebral que recorre toda su historia, la colonia, el siglo XIX, el contemporáneo, el reciente, todo. Y eso no me corresponde a mí, será producto en otro momento con los colegas que vos anunciaste al principio, la cuestión de la tierra en algo nada más y nada menos como un hecho del siglo XX como es la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Pero volviendo a la colonia, aparte de la iglesia van a estar los comerciantes. ¿Cualquier comerciante prestaba? No, evidentemente presta el comerciante que está vinculado, y acá lo atamos con Quixa, lo anudamos, el que estaba vinculado al comercio al mayoreo, al comercio internacional. Era el que disponía de metálico para generar el crédito. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Estos comerciantes internacionales les empieza también a interesar la cuestión de la hacienda. Y a los hacendados también les interesa tener una especie de vía de exportación directa de sus productos sin intermediarios. Entonces, por vía de la asociación, de la estrategia, del crédito o del casamiento, se empiezan a unificar estos conglomerados que vinculan el comercio internacional con la hacienda. O sea, ya lo habíamos mencionado nosotros para el caso de minería y para el caso de los grandes comerciantes. Otra vez se nos dibuja ese famoso triángulo que son comerciantes, hacendados y mineros, vinculados por intereses no solamente comerciales, sino también vinculados por cuestiones de parentesco. Esto va a generar conglomerados económicos muy importantes, muy poderosos, que son esos que nosotros señalábamos de los grandes empresarios coloniales en el caso de Quixa. ¿Por qué? Porque van a concentrar tierra y van a concentrar el engranaje económico. ¿Y cómo se preservan estos grandes conglomerados? Porque acá hay un riesgo, que es la partición de estas grandes propiedades y de estos conglomerados. Se salva esta partición a través de una institución que estaba permitida, que era el mayorazgo. Sí. Impedir la partición
a condición de que se concentre en el heredero, en el primer heredero varón, por supuesto que a condición de que se manteniera el resto de la familia. Pero lo que acá había que evitar era la partición del patrimonio. Entonces nosotros vemos una unidad económica que tiene una importancia significativa en la historia de Nueva España, que tiene cuestiones que comienzan con un cierto viso de debilidad, que es ser solamente un mero abastecedor, para pasar a tener una lógica intrínseca propia. Y respecto de esto, del conglomerado y de la concentración de tierra y del engranaje económico, me gustaría leer Dale. como conclusión una cita del propio Enrique Florescano, y que tiene que ver con esta dependencia de la hacienda respecto del sector mercantil. Y dice: a cambio de créditos y mercancías que suministraban a los mineros, los comerciantes terminaron apropiándose de la mayor parte de los excedentes generados por el sector minero. Pero crédito, más dinero, más monopolio del comercio exterior, fueron también los instrumentos claves para subordinar a los productores agrícolas. Primero, los comerciantes impidieron a los agricultores participar en el comercio de exportación. Luego, los desplazaron del mercado interno. A lo largo del siglo XVIII y hasta la independencia de Nueva España, los grandes hacendados dependieron económicamente de los créditos y capitales acumulados por aquellos grandes comerciantes. Bueno. Es una afirmación, conclusión. Es una afirmación y conclusión, porque así como él finiquita. O sea, el tema tiene muchas aristas para seguir trabajando, pero las podemos ir desarrollando. Pero esta es la idea nodal y central, ¿no? Sí. Porque uno piensa que las unidades son, o por lo menos cuando uno trabaja con chicos, parece que las cosas están dadas, ¿no? Y la estancia siempre existió y la hacienda, y la pregunta es ¿cómo llegamos a? ¿No? Creo que es un tema nodal visto por quien lo trabajó de manera fundamental, y como decimos siempre, su modelo, su interpretación ha tenido complementaciones, análisis, críticas, pero nadie puede omitir a don Enrique Florescano a la hora de hablar de la hacienda en Nueva España. Yo vuelvo primero a agradecerte por haber compartido con nosotros esta lectura, explicación e invitación a ir al punto cero, que es Florescano, ¿no? Yo, si me permitís, quisiera dedicarle los 3 podcasts sobre México a Fito y Andrea. Fito y Andrea nos acompañaron desde San Martín del Camino unos cuantos días cuando hicimos el Camino a Santiago con Maxi. A veces Fito y Andrea se sorprendía de estas cuestiones que yo le hablaba, pero también me aclaraban muchas, ¿no? Sí. Así que se lo dedicamos a ellos con mucho cariño y con un recuerdo enorme de esos días que pudimos compartir con ellos. Ustedes pueden ver acá también, porque me preguntaron cómo ordenábamos la mesa. Y ustedes han visto cómo ha ido evolucionando esta mesa del Rincón de Atso. Es un poco para hacer una lectura semiótica. La mesa se ha ido despoblando, más no las estanterías de la biblioteca. Así que hay muchas formas de leer semióticamente las cositas que están colgadas, exactamente, puestas en la biblioteca. Así que bueno, yo además, para finalizar, hoy me gano el perdón, como es fin de semana, calculo postre no. Bueno, después vemos. Pero mira, te vengo a entregar algo que estuvo perdido durante mucho tiempo y la otra vez encontré. Manitos anónimas.
Esta es la carpeta de Diana que tipeó de las clases de Carlos. Esta es la primera parte que fue la que perdí yo o que no volví a encontrar. No sé cómo se perdió porque las cosas no lo había prestado porque nunca lo presté. Así que mira, te devuelvo tu carpeta. Igual ya la escaneé y además le saqué una fotocopia para no pedirte nada más. Yo me tomaba 4 años estuvo desaparecido. No sé qué pasó esos 4 años. La casa no roba, nos enseñó alguien. Son las clases. Yo me tomaba el trabajo de mecanografiar los teóricos de Carlos, de la cursada con Carlos. Bueno. Y es increíble. Yo, ¿sabés que elogio? La otra vez me pasó una cosa muy loca con que Maxi se quedó así. Dijo, esto no puede ser, porque fui ubicando los textos que Carlos trabajaba para Nueva Francia. Está allá, toda la parte de Carlos de Nueva Francia, y un poquito acá, y acá también. Y veíamos todos los subrayados de él, cómo los fue organizando, eran 6 textos, y cómo aparecieron ahí. Cómo están ordenados acá. Exactamente. Hicimos casi un trabajo de arqueología Foucaultiana, del saber. Sí, de la arqueología del saber de Carlos. Y nos estamos volviendo un poquito viejos, Diana. Bueno. Nos despedimos desde el Rincón de Atso, lugar de podcast y videos podcasting de la web Aporte de la Historia, del Grupo Sociedad de Estado, que como saben está asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos, que participa en el CEIS y el INUS, Instituto de Doble Dependencia con el CONICET y nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Max, en la producción remota Francisco Colonna y Juan Oliva, estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diana, gracias por la silla. No sabes lo cómodo que me siento. Infinita gracias. Te dejo para cerrar. Es tremendo. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Y ya saben, si les gustó, like, suscríbanse y nos estamos viendo pronto. Un beso grande, gente.